o a esta nueva actividad de SECOP, que es el Servicio de Corrección de la Escuela de Letras. Y bueno, se trata de digamos, de una conferencia para dar cuenta más claramente del trabajo del corrector y en este caso cómo se vincula el resto del equipo que lo acompaña. Estamos muy contentos de que se hayan podido sumar eh, a esta conferencia, también que el profesor Ricardo Tavares, profesor de la escuela, eh, específicamente de la cátedra de producción y edición de libros, ¿no? Bueno, pueda conversar con nosotros, darnos toda esta información. Como saben, pues Ricardo ha destacado en el campo de la corrección de textos. Él es licenciado en letras de acá de la universidad y más recientemente obtuvo su doctorado en educación, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos muy contentos de que nos dé esta oportunidad. Si les parece, vamos a mantener el chat activo de manera que el profesor Ricardo, bueno, pueda ir dando cuenta de todos los puntos que desea abordar. Ricardo, tú dirás si vas contestando en la medida que te van haciendo preguntas y comentarios o si los resuelves hacia la parte final, lo que tú digas va a estar bien. Igual entonces esto se está grabando para que lo sepan, de manera que lo podamos cargar en el canal de YouTube de la Escuela de Letras. Nos interesa mucho que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que conozcan el servicio de producción y corrección de textos, ¿no? Una iniciativa de la escuela en la que participan los profesores de Letras UCAP, todos egresados de la escuela y que tiene como fin, bueno, eh, contribuir, ¿no?, a la conformación de mensajes más claros y oportunos, sin duda. Eso es lo que nosotros buscamos. Ricardo, eh, hago silencio por aquí y bueno, te escuchamos atentamente. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, sean bienvenidos a esta charla sobre el trabajo del corrector bajo una paradoja que yo he planteado, ¿no? ¿Cómo es posible que el corrector pueda trabajar en equipo desde la soledad? Desde la soledad de su oficina, desde la soledad de su estación de trabajo, eh, que no tiene nadie al lado para acompañar el proceso y sin embargo es capaz de hacer ese proceso, ¿no? Bueno, yo voy a compartir la presentación y sobre la marcha, la dinámica va a ser que a la medida que yo voy avanzando, puedo interpelar a la audiencia para que vayan aportando y aclarando las cosas, de manera que esto sea dinámico, ¿no? Entonces, voy a dar a compartir. No hace falta activar otros comandos, sino este. ¿Ok? Y ahora le voy a dar pantalla completa. Ok. Entonces, supongo que se ve bien, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí, se voy a ve minimizar. perfectamente. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a partir eh, de esta primera idea, ¿no? Hay varias cosas que vamos a ir abordando a lo largo de esta charla. Fíjense, una primera idea es esta. Trabajar en equipo implica tener claro nuestro rol dentro de un grupo. Es decir, yo puedo decir yo soy solamente un corrector, pero yo no soy ni editor, ni diseñador, ni redactor. Quiere decir que dejo de ser parte de la editorial o del medio de comunicación. Entonces, yo les voy a poner una cita bíblica porque es una excelente metáfora de lo que implica el trabajo en equipo, ¿no? Esta es una cita que tomo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 26. Él hace esta metáfora respecto del cuerpo humano y las partes del cuerpo humano y cómo todas se integran para un mismo objetivo. Aquí dice, así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído?
Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así en nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues para nuestras partes honestas no nos necesita. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ok, esta metáfora que por supuesto es una visión teológica tiene otro propósito. Yo la tomo porque el trabajo del equipo es exactamente esto. Cada quien va a tener un rol, pero todo ese rol es fundamental para el propósito común. Entonces pensemos esto desde la visión editorial. ¿Ok? Entonces, esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué significa aprender a trabajar con el otro? Y me voy a basar en esta competencia que es declarada por la Universidad Católica Andrés Bello como una competencia general que debe desarrollarse en cualquier carrera que se imparta. ¿Y qué implica aprender a trabajar con el otro? La definición de esta competencia indica interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles, colaborador o líder, y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos. Entonces, esta competencia se puede desglosar en unidades de competencia y eso es importante saberlo para entender qué nos toca hacer. ¿Ok? Fíjense, si desgloso en unidades de competencia, encuentro que tengo esto, ¿no? Primero, participa y trabaja en equipo. Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común. Luego, motiva y conduce a otros hacia metas comunes. Promueve el interés, la participación y orienta el esfuerzo de otros en el logro de metas comunes. Luego, toma decisiones efectivas para resolver problemas. Aplica un proceso sistemático de toma de decisiones para elegir la mejor alternativa en la resolución de problemas en beneficio propio y de los otros. Actúa eficazmente en nuevas situaciones. Utiliza recursos, medios y estrategias idóneas para responder a nuevas situaciones de modo adaptativo y valora las consecuencias de su acción para sí mismo y para el otro. Hay más. Tenemos que también se comunica, interactúa y colabora con el otro. Se relaciona de manera armónica, asertiva, respetuosa y cooperativa con otras personas. También organiza y planifica el tiempo. Gestiona el uso del tiempo a corto, mediano y largo plazo para planificar y desarrollar actividades individuales y colectivas. También formula y gestiona proyectos. Diseña, dirige y evalúa la realización de proyectos en diversos contextos y en colaboración con otros para garantizar el logro de los propósitos del proyecto. Y finalmente, actúa creativamente ante diversas situaciones. Crea y aplica de manera personal y colectiva alternativas novedosas, valiosas y eficaces para responder a diversas situaciones. Entonces, esto que puede funcionar para cualquier disciplina, para cualquier carrera, para cualquier área, por supuesto que se va a aplicar al mundo de la corrección. ¿Ok? Y eso es lo que a continuación voy a ir desglosando. ¿Ok? Entonces sigo avanzando aquí. A ver, esto como que se quedó aquí. Ajá. ¿Cómo trabaja en equipo?
el corrector desde la soledad. Fíjense que ahí ven la imagen de una correctora en su estación de trabajo y no hay nadie alrededor sino sus libros, su computadora, más nada. ¿Ok? Entonces, la dinámica varía si se trabaja primero en condición de autónomo, lo que llamaríamos freelance, o si se trabaja como corrector de planta. ¿Por qué esa diferencia? Porque generalmente es más común el corrector freelance que el de planta. Y eso significa que el freelance tal vez no esté dentro de la editorial trabajando, sino desde su casa o de otra estación de trabajo que disponga. Eso es una parte. No necesariamente le trabaja a una editorial, le puede trabajar a un cliente directamente, a un escritor directamente. O tal vez sí le trae una editorial, pero no necesariamente tiene que estar dentro de la editorial o dentro de un medio de publicación periódica, en fin, inclusive puede trabajar para alguien que esté en otro lugar del mundo, no necesariamente del mismo país. O sea, vean que la condición de autónomo, la soledad tal vez pareciera más acentuada en relación con el cortaplanta, porque el cortaplanta está en un espacio donde tiene otros colegas en el mismo espacio físico. ¿Ok? Y entonces, ambas situaciones obligan a unas interacciones más o menos diferenciadas. ¿Ok? Entonces, hay que además añadir que con cada actor del proceso editorial me refiero no solamente al autor, que es el príncipe interesado, sino también, sobre todo si el corrector tiene que trabajar ya vinculado a una editorial, a un medio de prensa, bueno, tiene que ponerse de acuerdo con el editor, con el diseñador, e inclusive hasta con otros colegas correctores. Ya les iré mostrando cómo ocurre con cada uno. ¿Ok? Entonces, eso significa que debe haber unas acciones obligatorias de cada parte para garantizar la fluidez del trabajo. ¿Ok? Ok, la primera cosa que tenemos que tener consciente es esto. La ubicación del corrector en la cadena de producción del libro. Pensemos en el libro, pero obviamente el libro no es, digamos, la única cosa que el corrector corrige. Vamos a pensar en el libro como el proceso estándar. Normalmente en este ciclo lo que ocurre es que primero hay una recepción del manuscrito, ¿ok? Que puede llegar primero a las manos del editor y eso puede llegar después a la parte de corrección. Entonces, cuando el libro está aprobado para ser editado, entonces se le encarga la tarea al corrector. El corrector es el primero que lo va a recibir y hace una primera corrección. ¿Ok? Normalmente en esta primera corrección hacemos la cantidad de revisiones más profundas, sobre todo lo que corresponde al lenguaje, lo que corresponde al estilo, lo que corresponde a, a toda la visualización del libro en cuanto, bueno, su estructura. ¿Ok? Y cuando ese trabajo está concluido, el libro sigue su camino hacia diseño y diagramación. Básicamente es transformar ese documento en un formato como va a lucir cuando sea impreso, pensando que sea un libro impreso, ¿no? Porque también hay libros que son digitales. Cuando el diseñador concluye su trabajo, es conveniente hacer una segunda corrección, es lo que llamamos corrección de pruebas. Es el libro ya diseñado, ya diagramado, el corrector lo vuelve a recibir. Es posible que sea el mismo corrector que revisó los originales, pero también es posible que sea otro corrector aparte. Eso a veces sucede. De manera que en esta segunda corrección, primero se puede chequear que no haya errores que se hayan escapado, que sucede, pero sobre todo asegurarnos de que no haya errores producto de la diagramación. Es decir, que el índice y la foliación estén correctos, que no haya líneas viudas y huérfanas, que la secuencia de la jerarquía de títulos sea la correcta, la numeración de cuadros, tablas, figuras sea la correcta, etcétera. ¿Ok? Todo un conjunto de cosas que no suelen ser errores originados del comienzo, sino luego de la diagramación.
Y el texto puede ir y venir en esta etapa, puede ir y venir. El corrector señala correcciones, regresa al diseño, el diseñador incorpora esas correcciones, después regresa al corrector para cotejar. Cuando eso está listo, eso va a la impresión. Claro, ahí dice paso 5, proceso de licitación. Eso es en el escenario de que mientras esta edición se está haciendo, la editorial están buscando en qué imprenta llevarlo en caso que sea un libro impreso. Y por supuesto, si el libro es en papel, bueno, va a impresión. Supervisión significa que el libro esté en óptimas condiciones y finalmente la recepción de los libros en almacén para su distribución. Este es, digamos, el ciclo estándar. Obviamente, si es un libro digital, ya los pasos 5, 6, 7, evidentemente, o 5 y 6 no estarían allí. Iría a una plataforma, a un repositorio o algún espacio donde se pueda acceder a ese libro digital. ¿Ok? Pero digamos que el proceso es análogo. ¿Ok? Quizá en el mundo digital puede haber una dinámica un poquito más dinámica, menos demorada tal vez, pero no es muy diferente a esto. Entonces, tener esto en cuenta es clave. ¿Ok? El corrector, fíjense que no va a estar de principio a fin en todo el proceso del libro, sino apenas en una parte. El corrector representa un eslabón de una cadena. ¿Ok? Pero ese trabajo va a ser clave para el resto. De hecho, si las cosas no se hacen bien desde la primera corrección, va a haber problemas después para el diseñador. Si el diseñador no hace bien su trabajo, va a haber problemas después en la segunda corrección. O sea, todo el asunto es concatenado. ¿Ok? De manera que debe haber un gran orden en todo este proceso. ¿Ok? Este, no sé si hasta ahora haya algún comentario o alguna intervención de las personas que están presentes. Por lo menos lo que puedo apreciar aquí, hasta ahora no hay nuevos mensajes. Hasta ahora. Bueno, cualquier cosa, si alguno escribe, estaré presto a responder. Ajá, pero que algo. Ajá, hasta ahora todo bien. Bien. Vamos a avanzar entonces. A ver, todo. ¿Será que se quiere mover y no se quiere mover? ¿Será que lo hay aquí? Ok. Fíjense, hay unas condiciones comunicativas en todo este proceso. Como les adelanté, el corrector puede hacer su trabajo en equipo de forma presencial o entonces de forma remota. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre en la parte presencial? Bueno, supongamos que sea un corrector autónomo, como dijimos hace rato. Ese corrector autónomo cuando trabaja presencial, bueno, probablemente si se cita con el escritor o el autor para trabajar mancomunadamente en el libro, por ejemplo. Esa puede ser una opción o inclusive si el corrector ya pertenece como trabajador de planta, a una editorial, claro, la presencialidad implica que si necesita hacer consultas, bueno, se dirige a donde está el diseñador o va a donde el editor, etcétera. ¿Ok? Pero es también muy frecuente que el corrector trabaje remoto. ¿Ok? De hecho, la corrección es más bien un teletrabajo, porque todo el proceso, la cadena de edición, en este momento es digital y eso es la gran ventaja de la corrección. De manera que si el cliente, pues, pensemos por ejemplo en el autor y que el corrector tenga la necesidad de acudir al autor, bueno, el autor no tiene por qué estar en la misma ciudad, puede estar en otro país, y a partir de ahí se ponen de acuerdo para conversar. O entonces el editor le manda directrices al corrector de forma remota, o entonces el corrector manda directrices al diseñador de forma remota. Eso también puede suceder. ¿Ok? O sea que de alguna manera eh, las dos situaciones se dan, pero evidentemente eh, una cosa es trabajar presencial donde los dos están viendo la misma computadora y ahí en caliente van haciendo ajustes.
pero en remoto yo tengo que asegurar una comunicación que a lo mejor puede ser diferida, no necesariamente es en vivo. Remoto puede ser que yo recibo el texto, lo trabajo y lo envío después por correo, y después el diseñador lo revisa y después por correo lo manda. O sea, no necesariamente tiene que ser en vivo. Y eso exige una comunicación diferente. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son los deberes de cada actor del mundo editorial. Por un lado, vamos a ver autor y corrector. O sea, qué cosas tiene que hacer el autor, qué cosas tiene que hacer el corrector para que en esta relación el trabajo fluya. Por una parte, pensemos en el caso del autor. El autor tiene el deber de suministrar la información necesaria y completa sobre las características de su obra. Es decir, el autor tiene que decir, mira, este libro tiene esta temática, o tiene esta terminología especial, o tiene esta estructura, o este libro es producto de, mm, pensemos por ejemplo, bueno, esto fue mi tesis doctoral y lo quiero transformar en libro, en fin. Toda la información necesaria, porque eso, ¿para qué le va a servir al corrector? Entre otras cosas, para tener en cuenta cuáles son los alcances de su trabajo. Bueno, hasta dónde intervengo yo, cómo calcular el presupuesto, cuánto me va a demorar, en fin. ¿Ok? Además, el autor tiene que advertir oportunamente cualquier aspecto que deba mantenerse o no ser modificado. De repente utiliza un lenguaje altamente especializado. El corrector no tiene por qué conocer todo ese lenguaje. Claro, existen correctores que sí corrigen textos de áreas muy específicas y qué sé yo, hay correctores especializados en libros de derecho o libros de medicina o libros de mercadeo, por decir ejemplos. Y en cada una de estas disciplinas hay terminología especializada que quizá un corrector no tan familiarizado ve algo que le parece un poco extraño y quizá lo cambie confiándose en una cultura general que le puede generar trampas, ¿no? Entonces el autor le puede advertir, mira, cuidado, por ejemplo, en heráldica. Esto me lo contaron una vez como anécdota. En heráldica existe la palabra azur con R al final, azur. Uno pensaría que está mal y pone azul, pero en heráldica es el término correcto. Hay cosas así, hay que tener pendientes, ¿no? Eh, Después, eh, hay clientes que me dicen, bueno, por ejemplo, no corrija los anexos, nada más corrige el cuerpo del texto. Hay autores que te exigen esa parte, entre otras cosas, ¿no? Muy importante, el autor debe entregar la obra definitiva y abstenerse de seguir escribiendo, añadiendo contenido mientras se edita. Esto es un pecado que muchas veces los autores cometen, sobre todo los novatos. ¿Ok? En ese afán de perfeccionismo, ¿eh? Eh, que se adelante la edición, pero siguen leyendo y releyendo y poniéndole cosas, quitando otras. Eso enreda muchísimo el trabajo para todo el mundo. Entonces, lo más saludable es la obra tiene que ser ya concluida, ¿ok? De manera que a partir del punto y final que le pone el autor, a partir de ahí arranca una nueva historia. Y la nueva historia es la edición de todo eso, ¿ok? Entonces, sí, eso genera problemas, ¿no? No es lo mismo que un escritor mande una novela, por decir un ejemplo, y en el que el personaje aparentemente sea un niño de 10 años de edad y el corrector con esa información ya va tomando decisiones sobre el lenguaje acorde al personaje, pero de repente, tiempo después, el autor dice, no, resulta que ese niño no tiene 10 años, tiene 15. Entonces, oye, no es lo mismo, me estás exigiendo una relectura y un cambio que no estaba previsto, y eso es doble trabajo. Hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no?
Tampoco no diagramar por sí mismo el documento, sobre todo si este se destina a una editorial. Eso también hay autores que diseñan, claro, no lo hacen con programas especializados, lo diseñan según su saber y entender ciertos textos, pero eso genera muchos inconvenientes después editoriales, ¿no? Entonces es mejor que sea una diagramación más bien sobria, sin mucho adorno, porque a fin de cuentas se va a hacer trabajo del diagramador, ¿no? Hacer esa visualización apropiada, la tipografía apropiada, todo un conjunto de cosas, ¿no? Recordemos que en la diagramación, eh, las tipografías se tienen que poner unos tamaños apropiados en aras de la legibilidad del texto, ¿no? Y no tanto o sea, la estética es una cosa, pero la legibilidad, funcionalidad es otra distinta. Entonces, hay que tener en cuenta eso y el diseñador es que sabe hacer eso bien. Y por supuesto, otro del autor, honrar su compromiso de pago oportuno del servicio contratado. Ok, parece algo perogrullo, pero esto es así. Para el corrector es harto desmotivante invertir tantas horas de trabajo y que por las diversas razones que puedan existir, esos pagos se demoren. ¿Ok? Por supuesto, claro que hay autores que son responsables y que honran los compromisos, pero hay que hacer eso, lo que se acuerde. Bien sea un único pago, bien sea un pago por partes, no importa. Lo que se acuerde se tiene que acordar y cumplir. Ahora, el corrector respecto al autor, ¿qué debe hacer? Dejar claro los alcances de su trabajo. Eso es sumamente importante porque a veces el autor asume que el corrector, además de corregir, puede diagramar, puede imprimir, puede hacer todo. Oye, no. El corrector tiene unos límites. Hay unos límites en cuanto a funciones. Por ejemplo, tenemos que entender que el corrector, si una cosa es decirle, mira, hazle la corrección de estilo, muy bien, pero si además el autor le apetece un índice onomástico, oye, eso es una tarea titánica que va más allá de la mera corrección. Hoy necesito que me verifiques las referencias bibliográficas porque están incompletas. Ese es otro trabajo distinto. O entonces estoy corrigiendo un texto que se supone fue traducido, no, pero tienes que también cotejar que la traducción desde el idioma original también sea apropiada. Ese es otro trabajo. Entonces, ahí tiene que quedar bien claro, informarle al autor, mira, el corrector su servicio consiste en hacer esto, esto, esto. De hecho, si vamos a darle un presupuesto, porque los autores suelen pedir muchas veces presupuesto, dejar claro que incluye el presupuesto. Mire, el presupuesto de este libro incluye las siguientes tareas: corregir esto, qué sé yo, corrección lingüística, corrección de estilo, corrección de diferentes ámbitos. Si hay corrección de prueba, eso tiene un recargo, no lo tiene, en fin, hay que dejar las cosas bien claras para que el autor sepa qué atenerse. Y si en cambio el autor insiste en que más cosas se hagan, puede pasar dos cosas: el corrector remite a otro profesional, o si el corrector siente que es capaz de asumirlo, eso evidentemente va a tener un recargo y eso va a implicar unos tiempos adicionales de trabajo. Todo eso tiene que estar allí bien claro, ¿no? Además, el corrector debe informar de manera completa el costo de su servicio y las condiciones de pago. Como ya les mencioné, eso lo podemos hacer en un documento que llamamos presupuesto. Acordar plazos de entrega. Claro, para el corrector, y a veces a los autores eso les genera cierta incomodidad, pero el autor tiene que entender que el corrector no puede establecer un presupuesto a ciegas. A ver si dice, ¿cuánto cobra usted por corregir? Bueno, ok, yo te puedo dar un número con base en la cantidad de caracteres, cantidad de páginas. O sea, no puede partir de ese principio, pero hay libros y libros. Hay libros que están bastante bien escritos y el trabajo corrector quizá no sea extremadamente laborioso, pero muchas veces sucede que llega el libro y aquello, más que corregir, casi que reescribir, porque la condición de escritura es bastante precaria. A veces sucede eso.
Por supuesto, por eso muchas veces los correctores estilan solicitar, por favor envíeme el libro para simplemente echar un vistazo cómo está y a partir de él puede ir ponderando, ok, este libro, bueno, requiere una corrección, digamos, poco invasiva, por decirlo así, o en cambio no, este libro requiere un trabajo muy profundo y un acompañamiento más estrecho con el autor. Entonces eso evidentemente va a influir en el costo y en los plazos, ¿no? Es así. Y otra cosa, porque a veces ciertos autores tienen premura por entrega de ciertas cosas, eso también puede tener un recargo. Hay algunos correctores que establecen un porcentaje de recargo si es una corrección urgente, pero tiene que ser unas cosas en un tiempo razonable. ¿Ok? Porque también, claro, hay autores que asumen que su ritmo de revisión es el mismo del ritmo del corrector, y no es necesariamente así. ¿Ok? El corrector lee hasta lo que el lector común no lee nada. Uno lee hasta el colofón del libro, ¿no? Cosa que cualquier otro lector de pronto pasa desapercibido. Entonces, uno invierte mucho tiempo. Por eso los plazos de entrega tienen que ser acordados en un tiempo razonable, sus expectativas, ¿no? También el corrector debe consultar oportunamente al autor alguna duda que surja durante la corrección. Generalmente las dudas suelen ser de tipo de contenido, de fondo. Muchas veces el corrector partiendo de su conocimiento general o a lo mejor es un corrector especialista y se da cuenta de algo que pareciera contradictorio o la definición no parece ser la más indicada, etcétera. Simplemente pregunta, mira, tú dices que esto es así, así como escribe, está escrito, se puede interpretar de esta y esta manera. Y el autor ahí puede aclarar, ah, sí, es tal cual como lo digo y es así como se debe interpretar. Bien. Pero puede pasar que, no, no, en realidad quise decir fue esto. Ah, muy bien. Entonces allí el corrector hace el ajuste, ¿no? Este, claro, obviamente tienen que ser casos de dudas en las cuales el corrector por sus propios medios no esté en capacidad de resolver, ¿no? Entonces tienes que acudir a estos casos, ¿no? Eh, Hay, por tanto, acordar reuniones de trabajo en caso de ser necesario. No siempre tenemos por qué reunirnos constantemente. Depende mucho hasta del autor. Hay autores que confían en nuestro trabajo y dicen, yo confío en usted, yo sé que usted va a poner eso muy bien. Y haga los cambios que usted considere apropiados. Bueno, pero así como existen ese tipo de autores, existen otros que son extremadamente celosos con su libro, con su trabajo. Y quieren estar todo el tiempo encima preguntando y casi que no me toques el libro. Bueno, ese es como el otro extremo. Entonces uno tiene que tener esa asertividad que hablábamos hace rato en la comunicación, o sea, cómo lograr llevar al corrector, al autor a este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, el lenguaje asertivo es fundamental. El lenguaje asertivo, ¿porque es importante? El corrector no está para juzgar al autor si escribió mal o escribió bien. Ese no es su papel. El corrector tampoco está para dar clases de gramática, de ortografía al autor. Al autor lo que le interesa es que le pongas eso bien. Punto. ¿Ok? A menos que el autor, ay, mire, ¿y por qué esta palabra yo toda la vida la puse acento, usted me quitó el acento sistemáticamente? Ah, bueno, uno le puede argumentar, mire, eh, esta tilde no se utiliza por esta y estas razones, estas reglas según la Real Academia o algún autor de prestigio que uno consulta, en fin. Pero tiene que ser un lenguaje asertivo. Como yo siempre le digo a mis estudiantes de morfosintaxis, ¿no? Yo les enseño a ellos que cuando corrijan una oración, que detecten un error y tengan que explicar por qué, es como la metáfora de que, bueno, si yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos del burro en la mano. O sea, tengo la certeza de que hice lo correcto. Tengo que saber argumentarle al autor algún cambio que el autor advierta, oye, ¿y tú por qué me hiciste este cambio? Toda la vida lo escribí así, ah, bueno, en realidad es por esto y esto y esto. ¿Ok? Y muy importante, el corrector tiene que tener confidencialidad, ¿ok? No tiene por qué ventilar las características de un libro que está editando, no tiene por qué, ¿no? No.
Hay que tener confidencialidad porque eso también le brinda confianza al autor. Bueno, estoy entregando el libro en manos confiables, ¿no? Entonces, vean, ya nada más, corrector autor, y esto sobre todo cuando el corrector es freelance, autónomo, que no necesariamente le corrige directamente a la editorial, sino directamente con un autor, que el autor muchas veces busca primero un corrector, el corrector le arregla el texto y después el autor verá cómo lo publica, ¿no? Vean todo lo que hay que tomar en cuenta. Solamente corrector autor. Ok. Aquí ya estoy leyendo un comentario de Yesid. Vamos a ver qué nos dice Yesid. Con respecto a los deberes del autor, en la parte que explicaste que debes tenerse, seguir escribiendo, añadiendo con... Ajá. ¿Qué harías tú si luego de haber hecho la primera corrección de estilo de un libro, la editorial te comunica que el autor hizo cambios en el original, pero que no los marcó en la nueva versión y entonces te pide que compares en Word las dos versiones, tu primera corrección con la que tiene cambios de autor, para así consolidar una nueva versión, para que sea diagramada? ¿Qué responderías si la editorial te ofrece que por hacer esa comparación te pague un adicional al costo pactado, pero que debes hacerle en menos tiempo de lo que te tomó la primera corrección? Bueno, evidentemente esto va a pasar, ¿ok? Uno señala que, bueno, el autor tiene que tener claro que su trabajo tiene también un límite, ¿ok? Pero no es muy complicado. Hay autores que, sobre todo los más experimentados, suelen ser los que entienden ese proceso editorial y saben dónde deben parar. Pero muchas veces el novato está que quiere más o qué sé yo. Bueno, nada. Si es inevitable, bueno, no le queda más remedio al corrector que eh, hacer el cotejo, ¿verdad? Eh, Hay veces que me ha sucedido, muchas veces pasa más cuando es editorial este asunto, ¿no? De repente el editor ya te manda el texto para que lo comiences a trabajar, pero yo digo, voy a esperarme un poquito, no quiero arrancar inmediatamente. Y suele pasar que a los días, mira, que el autor hizo cambios, revisa esta versión, desecha la anterior. En esos casos uno dice, uff, menos mal que no arranqué. Eh, pero, pero bueno, si uno arrancó, nada, uno coteja, porque hay veces que el autor, cuando uno compara, de pronto lo que hizo fueron unas que otras palabras. Y uno dice, bueno, si son unas que otras palabras, quizá no sea tan cuesta arriba remontar el trabajo, pero si son ya nuevos capítulos, más párrafos, bueno, evidentemente eh, toca hacerlo. Eh, Sí, evidentemente esto sucede y por eso es muy importante, por ejemplo, la primera ocasión que el autor entra en contacto con nosotros, suponiendo que es el autor, dejarle claras las cosas desde un inicio, ¿ok? Pero si no es el autor que se dirige a uno, sino que el autor va directamente a una editorial y habla con el editor debería hacer el mismo trabajo. Epa, un momento. Este, asegúrame de que esta es la versión definitiva. Ya tú pusiste punto final, no avanzas más. ¿Ok? Tiene que haber una razón verdaderamente justificada que diga, oye, no, puede ser que a lo mejor sí hay algún error que cometió el autor y el corrector no tiene por qué saber el dato de fondo, y bueno, no lo ve y ahí es menos mal que el autor lo revise. Son cosas que deben ser conversadas, ¿ok? Deben ser conversadas. Eh, pero sí, hay veces que sí, no hay escapatoria. Tampoco me puedo poner, eh, bloquearme, que no, yo no acepto nuevas versiones así, bueno. Va a depender de muchos factores, ¿no? Pero bueno, advierto a la audiencia que me está viendo, seguramente varios de los que están aquí también se dedican a la corrección y hay otros que están conociendo cómo va esto. Bueno, sepan que estas cosas suceden. Y bueno, nuevamente parto de la asertividad. El corrector tiene que eh, ponderar las cosas y bueno, tomar ciertas decisiones. Ok.
Bueno, fíjense, ya nada más, autor, corrector, vean todo lo que hay que considerar para que ese trabajo en equipo fluya. Por eso muchas veces la relación autor-corrector en algunos casos fluye de forma formidable y en otras veces tortuosa. Es como la relación tesista-tutoriado, ¿no? Perdón, el tutor y el tesista. Eh, Cuando cada uno cumple lo que tiene que hacer, las cosas fluyen, pero si uno de los dos no hace lo que le toca hacer, hay problemas, ¿no? Entonces todo eso está allí de por medio. Eh, Bien, vamos a avanzar. Todavía falta, ¿ok? Fíjense bien. Supongamos que el corrector trabaja en una editorial tanto como planta como freelance, porque estas dos cosas pueden suceder. La relación editor versus corrector. ¿Qué debe tener en cuenta cada uno? Por una parte, el editor tiene que indicar la política editorial. La política editorial es advertir, bueno, nosotros no permitimos, por ejemplo, determinadas palabras. eh, Supongamos que sea un texto que hable sobre, qué sé yo, voy a poner un ejemplo apenas. Imaginemos que el texto original utiliza el término autismo, por decir un ejemplo. A lo mejor la política editorial dice, nosotros no vamos a utilizar autismo, sino neurodivergencia, o vamos a utilizar el término trastorno de espectro autista. Ah, bueno. Entonces el corrector tiene que estar atento cuando vea ese término, hacer el ajuste, porque ya el editor le hizo la advertencia. Mira, nosotros aquí lo ponemos de esta manera. Ah, muy bien. ¿Ok? Y eso al mismo tiempo el editor se lo tiene que comunicar al autor, ¿eh? O sea, las cosas van en diferentes direcciones. O entonces, cosas un poquito más técnicas de lenguaje o más técnicas, por ejemplo, nosotros aquí utilizamos, por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que corregí un libro para una editorial y yo acostumbro a usar la raya, la que es larga, la que en inglés llamamos dash, tanto para diálogo como para los incisos. Bueno, resulta que en esa editorial me advirtieron, mira, nosotros solamente usamos la raya más larga, el dash, únicamente para diálogos. En cambio, para los incisos, solamente la raya que es mediana, el equivalente al signo menos. Por ejemplo, bueno, si me adviertes ese uso, porque es parte de su política editorial, es parte de su manual de estilo, muy bien, me adapto a eso. O mira, nosotros usamos las comillas latinas, o usamos las comillas dobles inglesas. Bueno, es importante que el editor advierta eso desde un principio. Muchas veces cuando trabajo por primera vez para alguna editorial, mi primera pregunta es, ¿ustedes tienen manual de estilo? Esa es mi primera pregunta. ¿Ustedes tienen un manual de estilo? Porque claro, el manual de estilo recoge todo esto. ¿Ok? Porque no es lo mismo, bueno, trabajas según tú le has sabido entender, según tus normas estándar que funciona para todo el mundo, pero bueno, una cosa es eso. O entonces hay otra historia que dice, mire, nosotros los ritmos musicales, por decir un ejemplo, generalmente uno los deja en redondas, pero hay editores que dicen, nosotros aquí lo ponemos en cursiva. Ah, bueno, muy bien. Si ellos toman esa decisión, bueno, uno tiene que adaptarse, el editor tiene que comunicarlo. ¿Eh? Luego, el editor tiene que informar si el documento a ser publicado ya ha tenido una corrección previa, a veces sucede, o si se trata de una reedición. Digamos, el libro se publicó y pasados los años hay necesidad de reeditarlo de nuevo, o si es un libro inédito, o sea, el libro viene por primera vez. Evidentemente el trabajo de corrección va a ser distinto, ¿ok? Va a ser muy distinto. Eh, es común casos de libros que han sido reeditados, que muchas veces una errata se mantiene inalterada edición tras edición, hasta que alguien advierte, perdóname, esto es un error, esto hay que cambiar. Hay anécdotas así en el mundo editorial, ¿no? Porque claro, además si el autor es de prestigio, a veces a lo largo de la historia se asume, bueno, es el escritor fulanote menganote, entonces si lo puso así por algo será, bueno, entonces uno no lo toca hasta que alguien dice, no, esto fue una mala interpretación desde un inicio y en realidad es esta corrección.
Bueno, pensemos en las obras críticas, en los libros que son ediciones críticas, precisamente porque los eruditos que analizan esas obras han comparado ediciones y se dan cuenta, ah, mira, el escritor, en esta edición la palabra se escribió con tal letra, en esta otra edición la misma palabra apareció con otra letra y se entiende otra cosa y una distorsión el mensaje, bueno, y hay que hacer una nota a pie de página explicando el asunto, bueno, ese tipo de cosas suceden. Entonces, esto es para entender que vean todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si el libro fue corregido, quiere decir, bueno, estoy recibiendo una edición bastante depurada. Lo que tengo que hacer es adaptar esto o verificar que efectivamente no haya otro error por allí. ¿Ok? Bueno, también advertí oportunamente, es otra tarea del editor, sobre un uso especial en cuanto a la grafía, construcción frásica, terminología. Es un poco va de la mano con la política editorial o no necesariamente la política editorial, puede ser una particularidad del escritor. Mira, a este escritor le gusta citar a los autores en inglés. En lugar de poner Aristóteles, te pone Aristóteles, o te pone, en vez de Platón, te pone Plato. Bueno, pues déjale su cuestión. Este, hay casos así, ¿no? Que a lo mejor nos pueden chocar, pero bueno, dice, "Ah, el libro no es de uno". Eso es un principio que el corrector tiene que tener siempre en mente. El libro no es de uno. El libro es del autor. Uno lo que hace es un control de calidad, más nada. Pero si el autor quiere ponerlo así adrede, sus razones tendrá. Bueno, se lo dejamos. Pero la cosa es que el corrector esté informado para después evitar pleitos. ¿Ok? La idea de eso es evitar pleitos. Eh, un editor también puede consultar al corrector posibles títulos más llamativos para los libros, de ser necesario. Claro, si el corrector se leyó todo ese libro al detalle, puede tener eh, un criterio más profundo para determinar, mira, tenemos este título, pues este título no tiene gancho para, desde una perspectiva comercial, ¿no? Es un título de tesis doctoral, pero los títulos de tesis doctoral no tienen el impacto como el título comercial. Bueno, de repente uno puede sugerir e inclusive consultar al autor, mira, hemos pensado que el libro pudiera tener esta titulación, ¿qué te parece? Y el autor toma la decisión final, pues es su libro, ¿no? O sea, el autor también tiene que entender ese elemento, ¿no? No es solamente, el libro podrá ser de él, pero el autor tiene que entender, bueno, lo estamos asesorando para que el libro tenga una salida. Y lo mismo, como ya hablaré, va a pasar con el diseño de carátula. Inclusive, es muy común que el editor le solicita al corrector la redacción del texto de contraportada. Nuevamente, de ser necesario. Todo esto va a depender de la editorial. ¿Por qué? Ah, bueno, el corrector lo revisó y entonces puede hacer una sinopsis. ¿Ok? Entonces el editor puede decir, mira, además de la corrección, yo quiero que me hagas la sinopsis, porque esa es la sinopsis que va a aparecer en la página de Amazon. Por ejemplo, yo he visto casos así. Este, y es la primera cosa que el comprador va a leer y va a tomar decisiones. Eh, por ejemplo, otras veces hay quien tome un fragmento del libro y ese fragmento lo convierte en texto de contraportada. Bueno, cada editorial es un mundo, ¿no? Pero esto es también probable que ocurra. Ahora bien, ¿qué le toca al corrector hacer? Bueno, ya lo hemos ido viendo. Acatar las indicaciones que el editor le indique. ¿Ok? Eh, informar sobre los avances de su trabajo. El editor también tiene expectativas de plazos, no solamente el autor, también el editor. ¿Por qué? Porque hay que pensar no solamente que el autor está apurado, hay que pensar que también los plazos para la imprenta. Y en este momento, por ejemplo, acá en Venezuela, la inflación obliga a ser muy diligentes con los presupuestos, ¿no? Si no se cumplen los plazos de los presupuestos, se corre el riesgo de que el monto suba y entonces sea más cuesta arriba pagar la impresión. Entonces, lo de los plazos es crucial, ¿no? Es crucial en estas cosas, ¿no? Por supuesto, todo esto va a tener que ver con la complejidad de la edición y el corrector también tiene que hacerlo saber.
Oye, mira, en realidad este texto requiere más trabajo, oye, vamos a ver cómo podemos hacer, o no, no hay problema, estamos en plazo, de manera que ese libro puede llegar. Eh, Acordar plazos de entrega, por cierto, mi ojo de corrector me indica que me faltó una R y ya lo corrijo. Seguramente los de la audiencia que tienen ojo de corrector habrán notado el error ahí, ahí se entrega y se entrega. Yo no tengo miedo en decir estas cosas aquí en vivo porque esto es parte del trabajo. Bueno, sigo acá. Notificar oportunamente algún problema que haya surgido en alguna de las fases de la corrección. Sí, de repente uno de repente detecta, eh, no lo sé, eh, hay una página que aparentemente falta, el índice declara una cosa y, y ese apartado no aparece, eh, o algo que parece que luce incompleto, qué sé yo, porque muchas veces si no hablamos directamente con el autor, nuestro intermediario con el autor va a ser el propio editor, ¿ok? Entonces, por esas razones hay que hacer esto y notificar si se ha detectado plagio o uso indebido de la inteligencia artificial. Mire, esto es una nueva realidad que está ahora. La inteligencia artificial llegó para quedarse y bueno, habrá escritores que seguirán haciendo su esfuerzo de escribir por sí mismos el libro, pero eh, ahí hay una realidad. Entonces hay que tener sumo cuidado con textos generados por IA y uno que maneja lenguaje, no hace falta ponerle ningún software especial que lo detecte. Uno se da cuenta. Hay unas reiteraciones innecesarias, las palabras se tienden a repetir demasiado y hay cosas que dicen, esto me huele a que no parece tan humano esto, ¿eh?". Este, entonces, claro, es conveniente hablar con el editor en estos casos. De repente, muchas veces uno consigue plagio de forma accidental. Eh, por ejemplo, uno ve tengo una cierta de estas palabras tan raras, voy a ver si existe, la busco en internet y ¡pimba! Resulta que doy con el texto de donde se tomó el extracto exacto y uno lo ve y en el texto que uno se supone está editando no hay ninguna cita, ninguna referencia que haga alusión a que esa parte se tomó de allá. Entonces uno puede decir, mira, ojo que esto, mira lo que encontré y para el prestigio editorial es un problema, además del autor. Bueno, es todo un asunto. Ok, déjenme leer un momento el chat, a ver qué me han puesto por aquí. María José me pregunta, ¿se puede ser editor y corrector de un mismo proyecto o no es recomendado? Es que son tareas diferentes, son tareas diferentes. El editor no necesariamente corrige. El editor puede, sí, a lo mejor asesorar al autor en cuanto la organización del libro, el contenido, pensar, mira, piensa en la audiencia tiene este perfil y entonces tu libro debe adaptarse a esa audiencia o cuál es tu propósito para escribir el libro. El trabajo del editor es muy diferente. Inclusive el editor acompaña, bueno, ahora vamos a buscar a la persona que te lo diagrame, la persona que te lo edite. Mire, no estamos en el siglo XV que el impresor era el que hacía todo. Los grandes impresores como Aldo Manuncio, por decir un ejemplo, era el que te imprimía, te editaba, te corregía. No, no, eso se acabó. Ahorita el mundo editorial está atomizado en diferentes tareas y hay una especialista en cada tarea. Entonces, editor tiene unas tareas específicas, el corrector tiene unas tareas específicas. El corrector, puede pasar que el corrector sea el primer peldaño profesional dentro del mundo editorial y al cabo de un tiempo se transforma en un editor. Ah, muy bien. Ese peldaño es muy frecuente. El corrector puede ser un escalón para llegar a ser editor más adelante, pero son tareas diferentes. ¿Ok? Que alguien haya arrancado como corrector y se convirtió luego en editor, bueno, eso sucede, pero son tareas distintas. Lo saludable es el editor
que se dedique a asesorar al autor en cuanto, bueno, los alcances de su obra, ¿eh? Pero que el corrector se atañe, bueno, ok, la obra es esta, ok, mi interés es que esa obra tal como está esté bien escrita, ¿ok? Y no tenga otro tipo de fallas que perjudiquen la comprensión, la lectura, en fin, todo ese tipo de cosas. De eso es lo que yo creo, ¿ok? Carolina Ñáñez me pregunta, eh, bueno, estaba interesada en la misma pregunta y creo que la respondí. Aniger me pregunta, si un autor posee los conocimientos necesarios para hacer una corrección o edición del libro, ¿puede hacerla por su cuenta? ¿O algún corrector puede hacer revisión de su propio libro? Jaja, me hace gracia la pregunta. Yo tengo un poco la respuesta. Eh, Normalmente un barbero necesita de otro barbero para cortarse el cabello, a menos que se quiera poner la máquina a cero, ¿no? Eso sí lo puede hacer uno mismo. Pero si uno quiere un corte con un estilo, con un cierto cuidado, es bastante, si lo va a intentar, lo más factible es que no quede tan bien. Bueno, este, otro ejemplo, un médico puede curarse a sí mismo. Un médico va a requerir de otro médico para curarse. Por más que el médico sepa, muchas veces existe entre médicos esta paradoja. El peor paciente es el propio médico, ¿no? Entonces muchas veces el médico es víctima de sobreestimar sus capacidades y solamente encontré un caso la historia en los 60, un médico que estaba en la Antártida ruso, era el único médico que estaba en una estación allá y bueno, le dio una apendicitis y el tipo se tuvo que operar él mismo la apendicitis. Eso es un caso extremadamente raro. Yo creo que con la corrección es lo mismo. ¿Ok? Bueno, dése cuenta, el gazapo que tenía allí y yo que soy corrector lo escribí y se me fue el gazapo. Bueno, ahí está. O sea, es conveniente que otra persona más apartada revise el texto. ¿Ok? Es conveniente porque escribir no es igual que corregir. Yo escribo también ensayos, papers, cosas así, y se me van cosas y me las han corregido. Y cuando yo veo las correcciones, wow, no me había dado cuenta. Oye, no me he dado cuenta que había repetido varias veces la misma palabra y es algo que suelo corregir constantemente. Bueno, entonces sí, lo conveniente es que el autor, así sea corrector, confíe el texto en otra persona. Es lo más saludable, porque siempre se ha hablado de esto. El autor eh, sabe lo que intenta decir, pero a lo mejor eso, por la premura, por la razón que sea, lo escribió y no le dio tiempo de revisarlo con el debido sosiego. Bueno, pasa lo que pasa. ¿Ok? Gino me expone, una profesora siempre recomienda una mirada externa, ¿sí? Porque en algunos casos el ojo se desvicia. Sí, sí, es exactamente, no estoy de acuerdo. Carolina Ñáñez dice que quiere desempeñarse como correctora. Perfecto. Además de leer y conocer de gramática, ¿qué otras herramientas necesito? Soy escritora creativa y me interesa el mundo editorial. Magnífico, Carolina. Mira, efectivamente, conocer a profundidad el idioma español o cualquier otro idioma donde quieras trabajar es indispensable. Eso es un conocimiento sine qua non. Pero es que hay que conocer del mundo editorial, el recorrido del libro, qué se hace qué. O sea, esto que estoy explicando, eh, las tareas que le toca en el recorrido del libro, es importante porque no es lo mismo correr un libro eh, en la primerita versión que uno recibe directamente del autor, que ya el libro que ha sido diagramado, que ya ha tenido un tratamiento y evidentemente las intervenciones allí son de otra naturaleza. E inclusive el libro cuando va a imprenta va a regresar con algo que llamamos la prueba de color para ver si efectivamente la foliación es correcta, etcétera. Ahí las correcciones hay que ser muy, muy preciso, ¿eh? Y extremadamente necesario, porque ya una corrección allí en la etapa de imprenta puede implicar cambios de plancha, y una plancha cuesta dinero. Entonces son más caros las correcciones en esta etapa, de manera que
es saber cuándo intervenir y de qué manera hacerlo. O sea, es otro elemento de conocimiento. Y también está el método, o sea, lo que uno va a aprender como correcto es también el método, ¿ok? Es como la persona que dice, yo soy hablante de inglés, por lo tanto puedo dar clase de inglés. Bueno, sí y no. No, Sí, no, no, no. porque, Deja. sí, porque tenemos el elemento de la, tenemos el elemento allí de el conocimiento del idioma. Ajá, pero la pedagogía para enseñarlo, eso es otra cosa. ¿Eh? Y lo mismo pasa con traducción. La traducción, los traductores son particularmente cuidadosos con eso, ¿no? Yo puedo saber idiomas, pero si no sé la técnica, la metodología, puedo cometer errores de procedimiento. Entonces hay que tener sumo cuidado con estos casos, ¿no? Este, entonces, eh, hay que tener eso presente, ¿no? Ok, tengo más por aquí. Daniela dice, un traductor técnico científico y un literario puede desempeñar el rol de corrector de textos o tiene que hacer un posgrado. Eh, bueno, lo que pasa es que la capacitación académica al corrector es relativamente reciente, ¿eh? Eh, Apenas ahora están empezando a surgir algunos posgrados en España, en Argentina, y algunos diplomados, sino cursos de posgrado, por lo menos diplomados. Eso está empezando a salir. O entonces están integrando la corrección dentro de letras, como por ejemplo en nuestro caso, la Escuela de Letras nuestra de LUCAP. Esto es relativamente nueva, la capacitación orientada a formar correctores, ¿no? Pero sí, es conveniente, porque claro, como tantas otras disciplinas en la historia, el corrector se ha formado empíricamente, ¿ok? A base de ensayo y error, o entonces cuando otros colegas comparten las buenas prácticas, y ahí en esa medida uno va moldándose. Eh, pero sí, casi siempre los traductores suelen al mismo tiempo dedicarse a la corrección, casi que un dos por uno que hacen, ¿no? Es muy frecuente. Yo he tenido muchos traductores, pero algo que he notado es que el traductor tiende a intervenir más de lo necesario el texto. ¿Ok? Yo creo que es un sesgo de su profesión que los induce a eso. Más bien el corrector, o al menos esa es mi práctica, yo soy muy prudente a la hora de intervenir el texto. Si es muy necesario hacer cambios más profundos, reescritura de la oración, orden frásico, etcétera, puedo hacerlo, pero si considero, oye, tal como está, es más complicado comprenderlo. ¿Eh? Pero si no, bueno, apenas lo indispensable. En cambio, el traductor tiende como a cambiar mucho, mucho, y a eso a veces los autores los irrita. Pero hay que tener especial cuidado, ¿eh? Son destrezas distintas. Son destrezas, incluso un traductor técnico científico y un traductor literario tiene también métodos distintos, aún siendo traductor. Son textos con una naturaleza diferente. El texto técnico científico, el vocabulario es muy exacto, muy exacto, muy especializado. En cambio, el literario hay más metáfora, hay un juego de interpretación distinto. Bueno, es diferente. Perfecto. Ok. Ok, ya hablamos de la relación editor-corrector. Vamos ahora a otra relación importante, que es la relación diseñador-corrector. ¿Ok? Diseñador-corrector. Ok. Marcelo tenía una pregunta aquí. ¿En qué valores andan los presupuestos de una corrección de una novela? Bueno, los valores, eso es muy cambiante, depende cada corrector tiene la libertad de determinar el costo de su trabajo, ¿no? Eh, Quizá no sea muy diferente a la corrección de un libro no literario, ¿no? Pero cada corrector va a determinar un criterio, y eso cada uno lo determina. Eh,
Gino, de hecho, aprovecha la pregunta para preguntarme, ¿existe algún tarifario para correctores? Uy, bueno, mira, te cuento que esa es la pregunta de las 10.000 lochas, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica. ¿Eh? En congresos que he asistido, internacional de corrección de textos, el mismo problema lo tienen en México, en Argentina, en España, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en todos lados. Eh, Poner un tarifario mínimo, se han sugerido montos mínimos, ¿ok? Pero se hace hincapié, bueno, esto no significa que ese sea el monto, porque también hay que pensar que la estructura de costos varía de país en país, ¿ok? Hay que pensar que de repente un costo que puede ser justo en un país, en otro país puede ser extremadamente elevado o extremadamente bajo. Va a depender de muchos factores. Entonces, se cobra antes al cliente antes de entregar el trabajo. Bueno, nuevamente, en esa pregunta que hace Marcelo, eh, hay correctores que proponen, bueno, vamos a hacer 50% por adelantado para arrancar el trabajo y otro 50% al culminar. Hay correctores que lo trabajan así. Hay otros que, bueno, culminado el trabajo, se emite factura y se paga todo. Bueno, no hay una norma estricta que determine cómo hacerlo. Esto de pedir 50 adelantado, perdón, o un porcentaje de abono, es lo que alguien una vez me explicó. En una parte estoy pagando el tiempo y en otra parte estoy pagando el producto, ¿no? Es un poco así. Porque a veces sucede, es una previsión que a veces toman algunos profesionales, porque bueno, a veces se contrata el servicio, pero a mitad de camino algo sucede y si la persona no quiere o no sé qué, bueno, y entonces el tiempo que invertir, lo poco, mucho que corregir, ¿qué? Se va a quedar así. Entonces, por eso algunos tienen la previsión de pedir un adelanto y otro. Hay gente que lo acepta, otros que no lo acepta, ¿no? Ya es una Una cosa. pregunta, Ricardo, Sí, perdón, que uso el sí, micrófono, Marcelo. no, va a ser muy largo para preguntar. No, quería saber, yo trabajé muchos años para editoriales en España, en otros países, y cuando te contrata una editorial, todo bien, pero cuando vos sos freelancer y brindás tu servicio de corrección o Ajá, traducción, lo que fuere que hagas, hay muchas dudas si la otra persona te va a pagar. Vos no sabés si es un autor que va a Amazon, si es un autor que va a hacer autoedición, si es un autor que lo va a mandar para distintas editoriales, pues no sabemos, digamos, ¿no? ajá. Entonces, en este caso, vos, una persona experimentada que conoce todos los andariveles de la edición, ¿qué hace en este caso cuando es indie, digamos? Ok. Bueno, nuevamente, el corrector que trabaje así, no o sea, porque cuando uno trabaja con una editorial, la editorial ya tiene determinado su tarifario. Ah, bueno, nosotros pagamos tanto al corrector de esta y esta manera y se paga en estas condiciones. De repente una editorial y el editor te lo informa así. Ahora, si es uno el autónomo, uno tal vez partiendo de la base de la experiencia, partiendo de otros colegas, posiblemente pueda seguir, ah, bueno, la tendencia es que se cobre, no lo sé, por poner un número, eh, $3 la cuartilla, $5 la cuartilla, supongamos ese número. Entonces, bueno, si yo veo que esa es la tendencia, bueno, yo me puedo pegar a eso. Pero como advertí, a veces es un arma de doble filo porque a lo mejor el texto requiere mayor trabajo que Exacto. uno a veces siente, cónchale, vale, esto requiere más dinero. Por eso es muy importante que el corrector, en la medida posible, pueda acceder al texto y hacer un paneo, bueno, cómo luce, cómo está, y a partir de ahí tomar decisiones y conversar con el autor. Porque uno muchas veces acaba negociando el trabajo. O sea, es como todo. Lo que hay que evitar es poner el precio extremadamente bajo. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ni tan alto que nadie lo pueda pagar,
ni tan bajo que, bueno, no compense. No compense. Y el problema es que eso se vuelve una referencia, porque eso corre la voz. Entonces, a lo mejor alguien que tiene sus estudios, que tiene sus años de experiencia, que tiene una solvencia y está en el derecho de cobrar un poco más, se enfada con toda la razón cuando alguien desploma el precio demasiado bajo. Entonces, uno, oye, y entonces. Porque la gente siempre va a tender a buscar lo más económico, eso es natural. Pero eso, no es fácil responder esto. Obvio. Tengo 15 años con el mismo dilema. Hay propuestas. El primero, bueno, se calcula por cuartilla o por caracteres, otros establecen un tarifario por hora de trabajo. Bueno, hay de todo. Eh, sí, la idea es darle una respuesta al autor y el autor pues decide. Hay autores que aceptan el presupuesto de las primeras de cambio. Perfecto, ya te estoy transfiriendo. Hay otros que regatean. Cónchale, Sí, no. vale, qué posibilidades hay, mira. Bueno, eh, es complicado. Siempre entre correctores hemos hecho ese chiste, ¿no? Que a veces un plomero o fontanero, como dicen en otros países, sabe cuánto cuesta su trabajo y no hay forma de que el otro lo regatee. Bueno, en cambio el corrector no sabe. Esto es un lío. Pero Una sí, pregunta, Ricardo, perdóname, con respecto a lo que decís. Si vos, por ejemplo, vos te das cuenta que el trabajo literario es el más complicado de todo porque hay como una exquisitez en el lenguaje, en la forma, etcétera, etcétera. sí, Pero después tenés, a la postre tenés las competencias de freelancer.com, un montón de webs que ellos, digamos, trabajan al mejor postor. El que más barato le cobre lo hacen. No anteponen calidad. Anteponen precio y si hay calidad mejor, pero hay gente que en general no pide calidad, está pidiendo que sea barato. Claro, Fiverr, exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque estamos sí, tratando con escritores, estamos tratando con, de hecho, bueno, yo soy escritor también, periodista, entonces conoces más o menos el paño de la gente, en cualquier parte del mundo funciona igual. Pero, ¿qué hacer ante eso? ¿Le pedís el 50%? ¿Transferime algo? No sé. sí, sí. Bueno, el corrector puede tener cierto olfato en estas situaciones, pero de repente, si el cliente es una persona jurídica, o sea, pensemos una empresa o Sí, una institución, claro, allí las cuentas son más claras, ¿no? De repente podemos tener esa tranquilidad, bueno, se trata de una institución más o menos seria o ya he sí, trabajado antes y me he ido bien, entonces puedo moldarme a eso. Ahora, cuando es un autor, bueno, eh, tenemos esos tipos de riesgos, ¿no? Eh, Porque a veces hay ciertos autores que inclusive piden una prueba. Es decir, mira, corrígeme 3 paginitas para ver cómo corriges tú y ahí decido. Eso también se ha denunciado que no es lo apropiado porque a lo mejor algún escritor vivo aprovecha eso para, bueno, este te corrió un pedacito, este otro, este otro. claro. Es así, o sea, también uno tiene que hacérselo saber al autor con pelo y señales. Si el autor no le gusta, bueno, nada, un mal cliente que te perdiste, punto. Uno debería pensar un poco eso. El cliente que es serio entiende que nuestro trabajo vale, nuestro trabajo es importante y tiene un costo. Este, pero bueno, y uno mismo está en el derecho de rechazar a un autor que a lo mejor exige un regateo muy por debajo no, mira, no me gusta. Bueno, pues, si no me gusta, pues nada. Y bueno, eso. Mm, yo, por ejemplo, no me he visto en la necesidad de pedir un tanto por ciento de adelantado, etcétera, porque bueno, no he tenido ese inconveniente, eh, digamos, tan a menudo que lo exija, ¿no? No tengo que poner porque aquí la gente es incumplida, no he tenido tanto esa necesidad de pedir adelantos, pero hay gente que sí, gente que sí Mm. ha tenido malas experiencias y por tanto tiene que tomar medidas, si no, imagínense. Bueno, vamos avanzando.
porque hay Gracias. bastantes más cosas que comentar. Vamos avanzando. Veamos ahora la relación diseñador-corrector, ¿no? Fíjense, el diseñador gráfico y corrector hay que entenderse muy, muy bien, porque de hecho hablan lenguajes muy distintos, ¿ok? Por ejemplo, seguramente los demás, mientras tenemos esta conversación, habrán leído todo lo que ya aparece, pero bueno, el diseñador tiene que solicitar el envío de los documentos en un formato apropiado para la diagramación. Eh, es decir, hay diseñadores que me piden, por favor, no me mandes todo el libro a 600 páginas en un solo archivo. Atomiza eso en varias partes o en varios capítulos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que si tenemos un texto extremadamente extenso, para diagramarlo en InDesign es complicado. A veces el InDesign se cuelga o se guinda, en fin, se pone lento, puede generar errores, en fin. Entonces hay diseñadores que piden, ponme esto de esta manera. O hay diseñadores que nos dicen, marca todas las palabras que vayan en cursivas con un color. De manera que cuando importo el texto a InDesign, ya detecto la palabra de color y ya yo sé que esa palabra debe ir en cursiva, por ejemplo, porque es un problema muy común. Muchas veces el libro que uno corrigió en Word tiene sus cursivas, tiene sus negritas, pero cuando va a la diagramación, si el diseñador no hace la importación de manera apropiada, se pierden los atributos, se pierde el formato. Entonces, doble trabajo después en la segunda corrección. Entonces, es muy importante tener este diálogo con el diseñador, ¿no? Es más, el diseñador nos tiene que explicar muy bien cómo funciona el software de diseño. Hablo solo en general, pero InDesign es el más utilizado en este momento para la comprensión de los errores que surgen al diagrama. ¿Por qué digo esto? Les pongo un ejemplo. A veces el texto original que uno corrige no tiene texto de encabezado, por ejemplo. El encabezado que está allí al lado del número de página. Eso lo añade el diseñador. Supongamos que el texto nos regresa y uno detecta un error en el encabezado. Y entonces resulta que ese encabezado está repetido en 20 páginas y entonces en lugar de andar marcando 20 veces la misma corrección, basta con indicárselo una sola vez. ¿Por qué? Porque el InDesign eso se hace una hoja maestra. En esa hoja maestra yo pongo el texto y automáticamente se va a reproducir en las siguientes páginas. De manera que solamente se corrige en la página maestra, en el InDesign ya automáticamente se corrige en el resto. O sea, es un poco esa la razón, ¿no? O entonces, si uno ve una mal corte de palabra, bueno, los diseñadores tienen varias maneras de resolver los cortes de palabra. De repente comprimen un poquitito más el espaciado entre caracteres, o entonces las líneas de la caja las suben o bajan de manera que las líneas se recojan más, etcétera. En fin, ellos tienen un conjunto de trucos para resolver ese problema. Malos cortes de palabras, líneas viudas y huérfanas, en fin. Uno lo que hace es señalar, mira, que hay una línea huérfana. Vea cómo resuelve. Ahí está la línea huérfana, o la línea viuda, o lo que sea, ¿no? Entonces, si uno conoce el InDesign, no tanto para usarlo, yo no soy muy amigo de usar el InDesign corrector, eso ya es tarea del diseñador, pero bueno. Este, lo importante es saber, ok, yo sé cómo se puede resolver esto en InDesign, yo sé entonces cómo marcar la corrección al diseñador, cómo darle la instrucción a él. Advertir sobre el exceso de texto dentro de determinados espacios para ponderar su reducción sin que se pierda el mensaje. A veces sucede en texto donde hay un espacio muy limitado. Mira, aquí nada más entran 3.000 caracteres y el texto tiene 4.000. Por eso siempre en periodismo han recomendado la redacción noticia en el formato de pirámide invertida. Y ese formato siempre se recomendó porque se ponía lo más importante al comienzo y los detalles al final. De manera que si vamos a cortar, cortamos por la cola. Pero eso es algo que se hacía en la época que se diagramaban los periódicos en papel. Eh, pero puede suceder este tipo de situaciones. Ahí el corrector o la asesoría, inclusive el autor de ser necesario, bueno, pueden determinar, bueno, mira, vamos a quitar estas palabras y ahí el texto encaja o entra, o vamos a sintetizar. El diseñador también tiene que
advertir información faltante del documento. De repente, mira, aquí siento que me faltó este párrafo, este pedazo. O a veces el corredor que se da cuenta, pues el mismo diseñador también puede darse cuenta. Mira, me faltó aquí una cosa. Y enviar la versión diagramada del documento en un formato que el corrector pueda abrir o en papel según convenga. Ya no es tan común que las pruebas vengan en papel, ¿no? No es tan común. Pero sí, pero en digital sí, casi siempre es de un PDF. A partir del InDesign se puede mandar a guardar en PDF una advertencia para los que reciban texto. Muchas veces el InDesign, el formato es muy, muy pesado. Entonces, ¿qué hace a veces el diseñador? Guarda en PDF en una resolución más baja. ¿Por qué digo esto? Porque nos pueden llegar las imágenes un poquito pixeladas. No es que la foto está mal, arreglar la foto está pixelada. No, no, el problema aquí fue que se guardó en PDF en una resolución más baja para que sea más liviano el archivo. O sea, ya uno, si teniendo eso en mente, ya sabe, ok, obvio un poco el detalle de la imagen, me dedico al texto, por ejemplo. O sea, hago esa acotación, ¿ok? Este, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer de cara al diseñador? Primero, orientar en cuanto a las posibles imágenes que puedan ilustrar la portada o carátula. A veces me pregunta el diseñador, mira, dime de qué va el texto para yo tener ideas de qué imagen pongo en carátula. Ah, muy bien. Mira, el texto trata sobre, no sé, el derecho marítimo. Ok, muy bien. ¿Y qué pongo allí? Ah, bueno, imagínate un buque de estos de carga en un mar. Entonces busca imágenes de buques y cosas así. Ah, bien. O busca una imagen de un puerto. O sea, por poner un ejemplo. ¿Ok? Porque claro, el diseñador no tiene por qué leerse el libro de punta a punta ni nada. El diseñador está para otra cosa. Lo de él es que la tipografía sea la apropiada, que el espacio sea el apropiado, todo lo que ayuda a la visualización del contenido, pero no está para leer el libro. El diseñador no hace eso. ¿Ok? Entonces confían en uno que sí revisó el libro. Entonces, así como nos confían para proponer títulos atractivos o redacción de texto contraportada, pues también podemos dar ideas. Eh, Porque muchas veces sucede que el autor dice, yo quiero esta imagen de portada, pero la imagen que propone no es atractiva visualmente, no es conveniente, no tiene derecho de reproducción la imagen, qué sé yo. Entonces uno tiene que orientar al autor, mira, está bien, pero pudiéramos manteniendo esa idea, usar esta otra o estos colores, esta cosa para que sea vistoso, en fin. Porque hay que pensar que un libro está en competencia con montones de libros más en la librería. Entonces, imagínate, por eso es que el diseño de portada en este momento es crucial, ¿no? Otro ejemplo, otra cosa, ¿no? Consultar, el corrector tiene que consultar cualquier duda relacionada con aspectos técnicos de la diagramación. Eh, de repente yo detecto, ya va, me parece que esta palabra está en una tipografía en un tamaño distinto al apropiado. Puede ser que en el InDesign está perfecto, pero por alguna razón de resolución o algo así, la tipografía se altera un poco. Pero entonces uno hace la duda, ¿ok? O mira, ya va, no se visualiza bien, ¿qué pasó aquí? En fin. Y pueden ser razones técnicas, ¿ok? No asumir que es un error y mandarlo a cambiar, no, mira, revisar esto, ¿no? Advertir sobre la correcta visualización de caracteres especiales o tipografías. Pensemos, por ejemplo, esto ha mejorado mucho, ¿no? Pero hubo una época que me tocaba revisar libros que tenían alfabeto fonético internacional y eso era una pesadilla. Si no se usaba la familia tipográfica apropiada, salía cualquier cosa, ¿no? O caracteres griegos, cosas así. Eso ha mejorado mucho, pero eso puede representar un problema y hay que orientar al diseñador. Mira, el diseñador no tiene por qué saber de alfabeto fonético internacional ni saber de griego, ¿no? Y dice, mira, el carácter correcto es este y listo. Y de hecho, esto me lleva a la otra cosa. Hay que saber comunicarle al diseñador
con claridad y precisión las correcciones de las pruebas, la versión diagramada. ¿Por qué claridad y precisión? Yo no estoy para explicarle del lenguaje al diseñador, y eso al diseñador no le va a interesar. Dice, dime qué cambio, punto. No me argumentes nada. De hecho, el diseñador normalmente está entrenado para acatar la orden que el corrector le indique o el editor le indique sin chistar. Ah, tú quieres esto en cursiva, te lo pongo en cursiva. Tú quieres esto en negrita, lo pongo en negrita. ¿Ok? O sea, él va a actuar de esa manera automática. Entonces, nosotros tenemos que aprender a darle instrucciones precisas. ¿Yo qué suelo hacer? Yo cuando corrijo pruebas, casi siempre en PDF, bueno, yo resalto la palabra y le doy la instrucción, pero exacta. Cursivas. Listo. Ya la persona lee la palabra, yo le digo cursiva y ya sabe que hay que poner cursiva. De que tengo que poner esto en cursiva porque se trata de un extranjerismo crudo y según la Real Academia, eso no le importa al diseñador. Y cursiva, punto, cursiva, ya está. Así se trabaja. Listo. Ah, bueno, si el diseñador es curioso y quiere enterarse por qué eso va en cursiva, bueno, se lo explicas. Pero no, porque imagínate tú tener que explicar corrección por corrección con todo ese nivel de profundidad. Bueno, eso es interminable. ¿Ok? Entonces, y con precisión. O sea, asumir, bueno, lo más claro que cuando lo lea entienda la instrucción y me lo haga, porque a veces, mire, no les recomiendo dictar correcciones por teléfono. De verdad. Imagínense que yo llame por teléfono, mira, ese es un cómo, ese cómo va con acento en la O. Y cuando regresa el texto, le puso la tilde, pero en la O que no era. Dice como en lugar de como. Ay, no puede ser, bueno. Pasa, este tipo de cosas pasa. Entonces, por eso la parte visual es indispensable en esta parte. Ok, déjenme explorar qué más me han escrito por aquí. Ajá. Freddy pregunta qué se podrá hacer para institucionalizar el servicio de corrector de textos con el propósito que deje de tener el carácter de trabajo marginal que posee. Bueno, hay todo una movida, Freddy, de profesionalizar y dar visibilidad a nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que tenga el prestigio que merece. Entonces, existen algunos países asociaciones que congregan a estos correctores para, bueno, compartir estas buenas prácticas. Por otro lado, eh, tenemos que pensar en que ahora están aflorando cada vez más talleres, cursos, capacitaciones. También existen muchas charlas como esta y muchos colegas en otros países también ofrecen charlas sobre cosas muy puntuales de la corrección. No, o sea, no necesariamente una charla de todo lo que hay que hacer en la corrección, o sería interminable. Pero, por ejemplo, cosas muy puntuales. Entonces hay charlas que constantemente van apareciendo. Bueno, en esa medida, esas son cosas que se están haciendo y bueno, en la medida en que esto se multiplique, se sistematice el conocimiento, en esa medida nuestro trabajo va a ser apropiado y claro, y hay correctores que investigan. Una correctora amiga mía argentina que seguramente conocerán, Nuria Gómez Velar, ella ya acuñó el término correctología. Es decir, una ciencia que estudia la corrección y las buenas prácticas de la corrección. Entonces, ya hay correctores, vamos a decirlo así, correctólogos, ¿no? O sea, que reflexionan sobre estas cosas y están publicando sobre estas cosas y generando documentación de referencia para otros colegas que se están iniciando, o bueno, toda su experiencia la vierten allí de manera sistematizada. Todo eso se está moviendo, ¿no? En eso estamos. Ah, y así me pide mostrar la diapositiva, el autor corrector. Ok, vamos a retroceder un poquitito. Ajá. Bueno, y así, de ahí la tienes. Ok. De todas formas, esto creo que va a quedar grabado allí. Este, muy bien. Ahora quiero cerrar con una relación que pareciera no ser tan frecuente, pero es necesaria, que es esta. Relación corrector con otro corrector. Más que deberes, la relación
como les dije, el corrector trabaja de la soledad en equipo, pero casi siempre con los que más dialogan son con autor, editor, diseñador, pero con otro corrector no es tan común. ¿En qué escenarios podemos interactuar un corrector con otro corrector? Por ejemplo, si estamos corrigiendo el mismo libro publicación. ¿Okay? Por ejemplo, acá en la editorial de la Universidad de Ediciones, por ejemplo, no estoy yo solo, tengo dos colegas más. Y yo recuerdo que en una ocasión nos tocó corregir dos libros de un mismo autor sobre la misma temática, ¿no? Era un libro, el primer libro me lo asignaron a mí y el segundo libro se lo asignaron a ella. Era el mismo autor y era la misma temática, pero con vertientes distintas. Entonces, claro, ahí si era conveniente, por ejemplo, si yo revisé primero una parte, avisarle a la otra, mira, este autor tiende a poner esto y esto y esto. Hay que cambiarle esto y esto otro. Mira, pendiente con esto, que el autor hace tal y cual cosa. Ah, muy bien, gracias por decirme. Por ejemplo, o sea, de manera que haya coherencia en las correcciones, ¿no? O mira, está pendiente con este tipo de datos que es un error muy recurrente en el autor, qué sé yo. Eso puede ser. O mismo libro, de repente uno corrige original, el otro corrige pruebas. Entonces, de repente si hay algo dudoso, oye, déjame preguntar al colega corrector que lo vio primero, a ver si es que efectivamente sí lo revisó y lo dejó así, o se le escapó, qué pasó. Bueno, ahí tal vez sería dentro del ámbito estrictamente laboral la relación que puede haber, aclararse dudas mutuamente o advertirse mutuamente de cosas si es un mismo libro. Bueno, pensemos en libros grandes, pensemos en enciclopedias, en textos ya que no es un solo corrector que tiene todo ese volumen de trabajo, sino que está repartido entre varios. Entonces, entre varios se tienen que poner de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? También es posible que haya consultas lingüísticas en especial de uso de otros países o regiones. Esto ya no es tanto en el mismo espacio laboral, ¿no? Puede ser un corrector, colega, amigo. eh, Me ha pasado, por ejemplo, un corrector amigo mío de Colombia me escribe, mira Ricardo, estoy corrigiendo un texto, un autor venezolano y tengo esta palabra. Efectivamente en Venezuela se dice así o se escribe de esta manera. Y uno le dice, mira, si es verdad, es más, te lo puedo demostrar documentalmente. Según este diccionario venezolanismo, es así y con esta definición. Ah, ok, muy bien. Un ejemplo. O yo mismo estoy corrigiendo un texto de otro país, qué sé yo, un texto de España y veo una palabra que digo, bueno, esto será que lo dicen así en España. O de repente uno, ¿cómo dicen en España la nevera? Le dicen refrigerador, le dicen nevera también, le dicen otra palabra. Usan heladera como en Argentina. ¿Qué usa? Bueno, y uno consulta. Esa es otra posibilidad válida, ¿no? También los correctores pueden analizar la política editorial reflejada en las reglas del manual de estilo. Pensemos que una editorial tenga un staff de correctores, pueden ser freelancers o no, pueden ser plantos freelancers, pero que de repente se congregue y se, oye, mira, yo veo que en estos libros se puso las cosas de una manera y en este se puso las cosas de otra. Oye, vamos a llegar a acuerdos para que haya una unidad de criterio. Eso también puede pasar. O que haya asesoría en el uso y buenas prácticas tecnológicas de la edición. De repente hay correctores que conocen todos los trucos y herramientas de Word y hay otros correctores que no las conocen. Los atajos con teclas, cosas. Bueno, si un corrector dice, mira, tú puedes hacer esto así, así, usa los comodines, los buscar reemplazar. Oye, de repente el otro aprende y optimiza su trabajo, ¿no? Que por cierto, eso es un poco la razón de ser de las asociaciones, de estos congresos que hay, de estas jornadas, de estas charlas. Esto, compartir. Yo estoy seguro que varios de ustedes son correctores. Entonces ya aquí hay una relación corrector-corrector. Nos estamos compartiendo buenas prácticas, ¿no? Partiendo de nuestra experiencia y lo que la literatura especializada ya recoge.
Y, por supuesto, compartir insumos con bromas de referencia de consulta. Bueno, este glosario, este diccionario, este libro especializado, en fin, cualquier cosa que uno considere de repente dentro de las colegas, a lo mejor hay colegas que están comenzando y, bueno, mira, ya que estás comenzando, revísate esto, revísate aquello. Eh, Esto es lo que básicamente entre los correctores va a ocurrir, ¿no? Bueno, para culminar y ahí terminar de responder lo que me quieran consultar, cierro con esta frase de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Dice, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, esto es un poco el resumen de cómo es trabajar en equipo. Uno no es autosuficiente, uno necesita del otro para lograr objetivos comunes. Si nuestro objetivo común es un libro, entonces con la ayuda concatenada de todos, podemos hacer posible ese objetivo. Bueno, ya por aquí entonces cierro mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, voy a dejar compartir. Y bueno, veo un momentico que me han escrito más por acá. Eh, Aquí tengo más comentarios. Por ejemplo, Gino me dice, en otros países existen asociaciones como PLECA en Argentina, ¿sí? Redacte, bueno, Redacte es la red de asociaciones de correctores. Ella amalgama todas las asociaciones que están. ¿Ok? Está AUSO de Uruguay, está PEAC en México. Sí, Gino está informando de cuáles son las asociaciones. En España está UNICO, en Colombia está Correcta, en Perú está ASCOT Perú, en Ecuador está ACORTE. Hay otras asociaciones de formación, por ejemplo, en Panamá hay una información, en Costa Rica hay otra información, hay otra en Estados Unidos que es SEA. En fin, esto es un boom. Esto es un boom que de unos 15 años para acá se ha intensificado. PEAC es de las pioneras en los años 90, pero después ya empezando 2005 arranca UNICO y después ha habido toda una bola de nieve de asociativismo, ¿no? Entonces, sí, las personas que pertenezcan a esos países, bueno, averigüen cómo ser miembros, etcétera, ¿no? Eh, Carolina me dice, ¿cómo hago para luego ver la grabación nuevamente? Bueno, esta grabación se va a guardar en la página, en la cuenta de YouTube de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, Letras UCAB, ese es creo que es el nombre de la cuenta. Ahí van a encontrar oportunamente esta charla. Freddy tiene una curiosidad. En el ámbito universitario, donde me desenvolví como corrector editor durante 25 años, encontré pocas personas que escribieran realmente bien. ¿Es igual la realidad en otras universidades? Bueno, hay de todo. Hay escritores que son muy, muy cuidadosos con su escritura. A veces Fíjense, por ejemplo, en el caso de libros universitarios, los libros que suelen ser más desafiantes suelen ser los libros de varios autores. Normalmente hay un investigador, profesor, que es el coordinador de la edición. Ese es el que se encarga de congregar a los demás autores. Ese coordinador le dice, mira, vamos a hacer un libro colectivo sí, o colaborativo sobre esta temática y necesito textos de uno y otro para armarlo. Perfecto. Entonces ahí uno tiene de todo. Autores que escriben de forma impecable, otros más o menos, ¿ok? Claro, el coordinador puede hacer una primera depuración. Hay coordinadores que son muy meticulosos y uno se da cuenta, uno revisa el texto y dice, wow, el texto apenas lo que hay que hacer es un quitamanchas, ¿no? Pero hay otros que no pasa igual. Entonces hay unas asimetrías muy notables, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el trabajo de unificación muy, con mucho cuidado, ¿eh? Entonces sí, en las universidades hay de todo, ¿no? Profesores que de repente los que vienen del área humanística, tal vez porque la misma profesión lo exige así, están acostumbrados a escribir constantemente y lo hace relativamente bien, y hay a lo mejor otros
que son de otras áreas de conocimiento donde, bueno, requieren ayuda. Bien. Y esto va a pasar no solo con libros, pasa también mucho con las revistas indizadas, las revistas académicas, que es otro ámbito universitario donde el corrector está allí. Este, muy bien. ¿Qué más? María Natalia, un gran saludo para ti también. Marcelo me agradece la respuesta. Claro, ya me dice que es una buena conferencia. Gracias. ¿Me repite el nombre del canal YouTube? Sí, Letras UCAP. Yo creo que si ustedes escriben en el buscador Letras UCAP, van a encontrar el canal de la Escuela de Letras de la universidad. De manera que ahí pueden ver otras charlas, aparte de esta, otras charlas sobre diferentes temáticas literarias, inclusive editoriales, culturales, etcétera. ¿Ok? Bueno, Juan Ignacio me manda saludos desde Argentina. Bueno, tengo grandes amigos de la Argentina que se dedican a la corrección, Valeria Colela, Nuria, mucha gente allí muy valiosa. Y bueno, imagínense, yo conocí una eminencia hace muchos años allá en Argentina que es Alicia Zorrilla. Ella es una institución, ¿eh? En materia de editorial, corrección. En Argentina hay una buena red de formación muy robusta, y muy completa. Eso sí, puedo decirlo con propiedad, ¿no? Perfecto. Veo bastantes personas de por allá. No sé si alguien más quisiera preguntar algo adicional. Eh, ¿Qué se llevan de estas charlas? ¿Pensaban que el corrector se circunscribía a corregir San se acabó? ¿No se imaginaban todas las cosas que hay que tener en cuenta según los colegas, ¿no? Si alguien quiere intervenir con micrófono, no hay problema, ¿eh? Bueno, quedo aquí atento. A él le está escribiendo por ahí una cosita. Doy unos minutos más. No, a mí me quedó la duda de los tarifarios, porque estoy un poco Ajá, desactualizado con los precios, cuánto pedir y esas cosas, porque por lo que vos me decías, se trabaja como los valores que se trabaja en el mundo de la traducción, más o menos. Este, claro. Normalmente los traductores calculan por número de palabras. sí, Normalmente ellos determinan, bueno, cada palabra vale tanto, por ejemplo. Nosotros correctores no solemos trabajar tanto con el criterio de palabras, sino caracteres. ¿Cómo es eso de caracteres con espacios? Que eso también es otro debate. Aquí llamamos cuartilla, porque ok, está la definición de cuartilla, pero la cantidad de caracteres que caben en una cuartilla es variable. Por ejemplo, yo suelo trabajar bajo el criterio de que una cuartilla son 1500 caracteres con espacios. Ahí entra una cuartilla, ¿ok? Este, y yo lo que puedo hacer es, bueno, mira, yo agarro el texto, una de las preguntas que le pido al autor es, mira, dígame eh, cuántos caracteres en total tiene su texto. Ah, bueno, según el Word, aquí hay 300.000 caracteres. Ah, muy bien. Divido eso entre 1500 y yo tengo la cantidad aproximada de cuartillas que eso tiene. ¿Cuál es la ventaja de eso? Sobre todo cuando uno corrige textos voluminosos, que uno puede determinar un estándar, un estándar del volumen del trabajo, porque muchas veces los autores dicen, no, eso tiene 80 páginas, por ejemplo, pero caray, en 80 páginas yo puedo poner eso, letra 10, interlineado sencillo, márgenes estrechos y la cantidad de información que cabe ahí es grande. En cambio, si yo hago la medición por cuartillas, no importa el tamaño de letra que me pongas, tendré la idea exacta de cantidad de cuartillas. Ah, bueno, mira, bajo la cantidad de cuartillas no me da 80 páginas, me da, qué sé yo, 120 cuartillas, por decir un número. Y muchas veces el autor se queda sorprendido. ¿Cómo es eso? No puede ser, güey. O sea, hay que tener, por eso uno sigue un poco ese criterio.
porque es más estándar. Yo puedo trabajar cantidad de páginas cuando el libro ya está listo, ya está diagramado. Pasa mucho con algunas editoriales, ¿no? La editorial a veces se acuerda el pago de honorarios ya después de ver cuántas páginas efectivas tiene el libro. Ah, bueno, el libro ya diagramado, ya listo para la imprenta, agarró un total de 200 páginas, por decirlo. Ah, bueno, ¿cuánto me pagas por cada página? Bueno, entonces, casi siempre el criterio va por ahí, una unidad que tenga que ser estándar. Pero eso es algo que hay que explicárselo al autor cuando uno arma el presupuesto. Mira, para mí, cada 1500 caracteres con espacio vale tanto. Uno puede partir de un precio base. Uno puede partir del precio base. Ah, bueno, para mí, por ejemplo, cada cuartilla son $3, $2, $5. Eso, el corrector tendrá la razón para eso y en razón de muchos factores, ¿no? Y el autor decide si lo acepta o no. Ah, bueno, me parece muy caro, consulto a otra persona, o mira, me parece justo, vamos a darlo. Mira, no importa cuánto cobre, este corrector es excelente, quiero que él edite mi libro. Ah, bueno. O sea, estoy dando ejemplos, ¿ok? Eh, No tenemos la respuesta definitiva porque inclusive se ha intentado hacer un tarifario panhispánico y eso no funciona. Inclusive, les cuento una anécdota. Hace muchos años, la UNICO, la Unión de España, sugirió como un tarifario de mínimo, o sea, como que este es el piso, ¿no? No nos bajemos más de acá. Y resulta que Hacienda los multó porque se interpretó que eso era un monopolio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las asociaciones son muy cautelosas a la hora de sugerir tarifar. O sea, se les dice, mira, este, al fin de cuentas el corrector, a partir de la dificultad que pueda tener el trabajo, los plazos, un conjunto de elementos, puede determinar un monto y bueno, lo puede negociar. El corrector sabrá cuál es su piso. Mira, más abajo de esto no lo admito. Entonces, bueno, se puede llegar a consensos, acuerdos, ¿no? Porque, bueno, la gente tiene sus presupuestos muy justos. Hay gente que, bueno, yo tengo $5,000 para editar el libro y entonces tengo que reservar tanto para la imprenta, que sería la mayor tajada, por cierto, tanto para diseño, tanto para el corrector, tanto para el editor, qué sé yo. Entonces, también hay que ponerse el zapato del autor también. Y por eso que no es tan fácil. No es tan fácil, siempre ha sido un problema. Y el otro debate que está, bueno, ¿qué pasa con otros textos de otra naturaleza? Porque a lo mejor el esquema de cuartillas funciona para libros, pero ¿qué sucede, por ejemplo, un texto de muro que se pone en una galería? Y hay que corregir eso. El criterio de cuartillas no me funciona, no es rentable. Entonces, uno tiene que maquinar otras estrategias. Por eso es que algunos han sugerido, bueno, yo fijo un monto por hora de trabajo. Ah, bueno, mi hora de trabajo vale tanto. Bueno, nada, y si invertí 5 horas en esto, pues multiplique. Eh, pero también eso exige rigor y cuentas claras de cara al autor. Bueno, ¿cómo me consta a mí que usted efectivamente trabajó las 5 horas y no trabajó menos? O qué sé yo, bueno. Todo ese tipo de elementos están allí, ¿no? Este, bueno, Marcelo, yo sé que no es fácil responder tu pregunta. No sé si con estas cosas quedó un poquito más aclarado el panorama. Eh, sí, te quería comentar, acá en Argentina, por ejemplo, el tema de los presupuestos están súper acotados, como sabrás, y el último escalón, digamos, sería para los correctores acá, porque si bien la mayor parte de los imprenteros, el que se lleva la mayor tajada, porque es carísimo editar un libro acá, sí, tanto como imprentero como editor, o lo que fuere, o autoedición, lo que vos quieras. Y siempre es muy peliagudo, digamos, de arreglar una tarifa con un corrector.
digamos, ¿no es cierto? Así que siempre queda como último escalafón ahí. eh, Sí, claro, es Háblame que baratito, ¿viste? O sea, sí, 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 es un tema, es un tema. No es fácil, la verdad es que no es, buscar la fórmula apropiada no es tan sencillo, pero bueno, vamos en vías de eso, al menos ya no es tan anárquico como en otra época, ¿no? Por lo sí, menos ya se ha logrado difundir de alguna manera u otra eso. Y claro, yo sé que en este momento la Argentina también está pasando por una situación económica muy cuesta arriba, sí, donde también, si yo te digo, mira, mi trabajo cuesta, por poner un número, $300, pero en peso argentino. Oye, si yo doy el precio en peso argentino, corro el riesgo de que si no me lo pagas pronto, ese monto pierda valor con el tiempo. exacto, Algo exacto. que pasa en Venezuela es que desde hace tiempo, porque ya tuvimos hiperinflación, eh, hemos dolarizado nuestra economía. En realidad no es tanto porque cobremos en dólares, sino usamos el dólar como un indexador. Ah, bueno, y entonces el día que se emita la factura y se nos pague, ok, ¿cuánto está la tasa del dólar el día según el Banco Central de Venezuela? Ah, da tanto. Bien, eso es lo que me vas a pagar en bolívares si me vas a pagar en bolívares. Si me vas a pagar en divisas, bueno, nada, en divisas. Sí, pero Este, Ricardo, ¿sabes lo que pasa? Que también las imprentas te piden que le pagues por adelantado. por eso mismo, por la inflación. Porque Exacto. si esperas al final y pediste 100.000 pesos, por decir un número, bueno, esos 100.000 pesos no va a comprar lo mismo en No, 2 meses, en tres exacto. meses. Exacto. Por eso es que acá, desde hace años, llegó un punto que ahora indexamos todo a la tasa del dólar. Bueno, no, no es nuestro presupuesto. Yo le digo al cliente, mira, cuesta $300 el trabajo, por decir un número. Y el autor sabe cómo se mueve. Y después uno le dice, le da facilidades de pago. Bueno, mira, si quieres pagármelo en divisas, bien. Si lo quieres pagar en bolívares, bien. Pero eso sí, si vas a pagar en bolívares, al momento que tú me pagues en la tasa de ese día, a la tasa del día de hoy que te dé el presupuesto, sino Claro. cuando efectivamente pagues. Porque si no, imagínate tú. Este, esto es un lío. Bueno, o sea, Sí. nuestras economías son muy volátiles y tenemos que surfear esa ola de manera muy hábil, ¿eh? Sí, y Eh, además un artículo de lujo sacar un producto cultural en nuestros países, ¿viste? O sea, imagínate. exactamente. Este, Perfecto. ¿Te puedo Bueno, hacer una última pregunta usando tu sí, generosidad? claro. Una última ¿Alguna? y yo creo que ya Dale. culminamos. Cuéntame, Marcelo. No, anuncio, ¿cómo anunciarse como corrector, como traductor? ¿Cómo te parece un tablón de anuncios? ¿Cómo publicitar los servicios de uno? ¿Solamente por LinkedIn? Porque a veces LinkedIn no es tan efectivo, digamos. Sí, bueno, yo les voy a dar un consejo que me dio hace muchos años mi abuelo materno en paz descanse. Hay que Sí, socializar, tener patuá. Es ok, decir, ¿qué significa socializar? Darse a conocer entre colegas, amigos. Si uno a veces o consigue una corrección y hace muy bien el trabajo y la sinergia con el autor es más buena, que algo muy probable que ocurra es que el autor te recomiende a otro. Oye, mira, yo necesito también que me revisen. Mira, te tengo el indicado. Mira, háblate con Marcelo, este es su teléfono. Mira, garantizada la calidad. Ah, bueno, y te llaman. Muchas veces uno consigue así los trabajos, de boca en boca, ¿no? Claro, uno hace las tareas, uno puede agarrar su LinkedIn, publicitarse con las palabras clave, soy corrector de textos, corrector de estilo. Uno puede poner el catálogo de obras que ya corrigió, eso es una buena idea ponerlo en un currículum. Este, darse a conocer de alguna manera, de pronto eh, bueno, participar en este tipo de conferencias. Hay grupos, yo tengo un grupo en Facebook, que algunos probablemente conozcan, se llama Correctores de Ortotipografía y Estilo. Es un grupo que está en Facebook. Y constantemente mucha gente se agrega ahí, claro, yo les doy el filtro
No entra eso puerta franca, ¿no? Epa, ya va, ¿quién es usted? Sí, pasa. ¿Y qué va a publicar? Lo veo primero, ok, publica. Y muchas veces se utiliza porque es que ocurre en esa parte. Entra tanto gente buscando corrector como correctores buscando autor. Entonces, ahí entran en contacto. Entonces, muchas veces yo dejo que la gente entre, ofrezco mi servicio, necesitas que te corrija la tesis. Por cierto, me he dado cuenta que en Latinoamérica es un nicho de mercado muy fuerte, ¿no? Las tesis doctorales, de posgrados y cosas así. Parece que muchos correctores se mueven por ese mundo, ¿no? Yo soy más cauteloso en corregir tesis, pero bueno, eso es tema de otra conferencia. Y bueno, por ahí se dan a conocer, ¿no? Pero sí, puede ser esto a partir de este tipo de redes, mostrar un catálogo, bueno, ¿qué he corregido yo? O indicar mi área de especialidad. Por esa razón es muy importante lo de las asociaciones, porque existen asociaciones que tienen un catálogo de los socios y algunas veces aclaran, usted necesita un corrector. Bueno, mira, tenemos aquí personas que están especializadas No, en aquí no hay nada determinadas nuevo porque áreas. es que Hay unos que yo lo correctores que se sepa, dedican pero por más lo al menos, bueno, mundo quién sabe si también literario, a otros rubros, etcétera. Bueno, hice dos preguntas también, también. Entonces, si me invitan a otra sí. cosa o por ahí alguien me llama. No, Ajá, exacto. Bueno, muy bien. Este, listo. Entonces, ya podemos dar por Gracias, concluida Ricardo. nuestra conferencia. Gracias por participar. Ya saben que esta conferencia quedará disponible pronto en YouTube para el que la quiera repasar después. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Hasta gracias. luego.